Toda religión que se ha formado en el mundo, de una u otra forma ha tenido que ver con la conducta moral del individuo. Algunas de estas religiones han desaparecido, pero otras siguen activas en el día de hoy. En la Biblia encontramos la formación de una gran ciudad que surgió después del diluvio y que la historia la ha colocado como la cuna de la civilización. De esta gran ciudad nació también una religión que ha sido identificada como la madre de todas las religiones, y tanto la una como la otra, o sea, la ciudad y la religión, llevan el mismo nombre. Tenemos algunos datos históricos importantes que compartir, tanto en el aspecto social y político de la ciudad, como también en la parte religiosa. Y por supuesto que la Biblia aporta la parte más importante, donde se nos informa que tanto la ciudad como la religión tendrían que desaparecer, porque no se ajustaban a los planes divinos, y Dios ha dictado su sentencia que no puede ser revocada. A continuación presentamos el tema, las dos Babilonias. Para el desarrollo de este estudio vamos a tomar el respaldo bíblico en Apocalipsis capítulo 18 versículos 1 al 3, que dice así: Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria, y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Hasta aquí la cita. La historia antigua nos informa que después del gran diluvio que Dios derramó sobre la tierra en los tiempos de Noé, surgieron algunos imperios de renombre, y entre ellos estaba Asiria y Babilonia, los cuales se caracterizaron por la grandeza de sus ciudades y sus riquezas incalculables, lo cual fue motivo para que pueblos y gobernantes se olvidaran que había un Dios criador, el cual gobierna el destino de los humanos, y ante el cual todos tenemos que dar cuenta. Y por esta causa de ignorar y no tomar en cuenta a Dios, fue lo que atrajo el juicio divino, y Dios hizo desaparecer estos imperios, los cuales nunca volvieron a levantarse, y hoy no son más que el recuerdo en las páginas de los libros de historia y en las enciclopedias. De Asiria solamente queda un residuo que hoy se conoce como los kurdos, y habitan la región de Kurdistán, y están ubicados al norte de Irak. Y ahora vamos a ocuparnos de Babilonia, la gran ciudad que la Biblia le da el título de Copa de Oro, Jeremías 51:7. Babilonia tuvo dos épocas donde llegó a ser una ciudad floreciente. La primera fue en los días de Abraham, 2000 años antes de Cristo, bajo el gobierno de Hammurabi, que es el mismo Anrafel que menciona Génesis 14:1. El segundo período se ubica desde el año 608 antes de Cristo, cuando tomó el mando del imperio Nabucodonosor, hasta el año 539 antes de Cristo, que fue el tiempo cuando cayó Babilonia en mano de los medos y los persas. Aunque tenemos que explicar que cuando se habla de caída, no se habla de una desaparición total de la ciudad, sino de la caída del gobierno, y en el caso de Babilonia, se trata del rey Belsasar, nieto de Nabucodonosor, que cierto día le dio por hacer una fiesta en el palacio real, para lo cual, entre otras cosas, hizo traer los vasos sagrados que Nabucodonosor había traído como botín cuando 70 años atrás se había tomado la ciudad de Jerusalén, y todos los utensilios que se usaban en el templo de Salomón fueron llevados a Babilonia. Pero por lo menos Nabucodonosor respetó esos utensilios y no los ocupó y no fueron profanados. Pero el rey Belsasar tuvo la osadía de usarlos en su fiesta,
y esos vasos de oro, que eran sagrados y que en Jerusalén solamente los sacerdotes los podían utilizar, ahora en esos mismos vasos bebían los príncipes impíos y todas las rameras que habían sido invitadas a la fiesta. Esa misma noche Dios dictó sentencia, y en lo encalado de la pared apareció una mano misteriosa que escribió lo siguiente: Mene, Mene, Tekel, Uparsin. La traducción de estas cortas palabras, el profeta Daniel las da a conocer de la siguiente manera: contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Esa misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío el Medo tomó el reino siendo de 62 años. Libro de Daniel, capítulo 5. La muerte de Belsasar ocurrió en el año 539 a.C., pero Babilonia continuó, nada más que en mano de otros gobernantes. Ahora, en lo que toca a la estructura de la ciudad, esta fue destruida en el reinado de Alejandro Magno en el año 323 a.C., o sea que después de la caída de Babilonia, con la muerte de Belsasar, la estructura de la ciudad duró 216 años más, hasta que al fin quedó en ruinas. Los profetas de Dios anunciaron con suficiente anticipación la caída de esta gran ciudad, aunque para los historiadores resultara algo increíble, por la razón que Babilonia era una ciudad que estaba bien edificada, con hermosos y lujosos edificios y templos, y el oro brillaba por donde quiera. Recordemos que la estatua que el rey de Babilonia vio en sueños estaba compuesta de varios metales, comenzando con la cabeza de oro, la cual Daniel se la adjudica al propio rey de Babilonia. Daniel 2:38. En aquel tiempo no había otra ciudad que se asemejara a esta, porque además de su belleza, contaba también con los jardines colgantes, que fueron colocados como una de las 7 maravillas del mundo antiguo. También esta ciudad se encontraba en un área de 576 kilómetros cuadrados, y el perímetro de la ciudad era de 96 kilómetros cuadrados, o sea que tenía 24 kilómetros por cada lado. La ciudad estaba rodeada por una muralla de 108 metros de altura y 25 metros de ancho. Esto quiere decir que por encima de esos muros podían correr 6 carros al par. Contaba también con 250 torres por encima del muro, donde los guardias desde sus torreones guardaban la ciudad día y noche. En el palacio de Nabucodonosor se encontraba un trono de oro y un salón para banquetes que medía 51 metros de largo por 17 metros de ancho. Muchas calles en Babilonia medían 45 metros de ancho por 24 kilómetros de largo. También había lujosos templos dedicados a los dioses paganos. El más importante era el templo de Bel, o dios Marduk. Según la mitología babilónica, Marduk era hijo de Bel, aunque para la gente religiosa de aquel tiempo, Bel y Marduk eran la misma cosa, o sea que un solo ídolo representaba a los dos. La ciudad de Babilonia contaba con 53 templos y 180 altares dedicados a la diosa Instar. La estatua de Bel era de oro y junto con su base tenía un peso de 23,000 kilos. Por en medio de la ciudad cruzaba imponente el gran río Éufrates, el que le daba un toque más de belleza a la ciudad. Babilonia era tan grande que podía cubrir con su superficie en este tiempo a 5 ciudades de Londres juntas. El gran historiador griego Heródoto, conocido como el padre de los historiadores, llamó a Babilonia la ciudad de oro, y hace una descripción de las cosas más importantes de la ciudad, y decía Heródoto: tengo muchas otras cosas que decir de Babilonia, pero son tan fantásticas y tan extravagantes que temo que muchos no van a creer a mis escritos.
El profeta Daniel explicó que Nabucodonosor era la cabeza de oro, Daniel 2:38, y por consiguiente él representaba a la gran ciudad. Y fue este mismo Daniel el que profetizó su caída en el reinado de Belsasar, Daniel capítulo 5 versículos 26 al 28. Y no solamente lo profetizó, sino que también vio su cumplimiento. La riqueza y la belleza de esta gran ciudad fue el motivo para que Nabucodonosor se llenara de soberbia y un día exclamó: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Daniel 4:30. Aquí vemos que este rey no le dio la gloria a Dios, sino que la gloria se la adjudicó para sí mismo. Y la Biblia dice que el que se enaltece será humillado. Mateo 23:12. Y eso fue lo que le ocurrió a este rey, ya que fue echado con las bestias del campo y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, y su pelo y sus uñas le crecieron en una forma grotesca como las aves de rapiña, y la mente se le volvió como la de un animal, y en esa condición estuvo por 7 años, hasta que reconoció que a Dios es al único a quien se le tiene que dar toda la gloria. He aquí las palabras de este rey: ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos son justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Daniel capítulo 4. Algo parecido le sucedió también a un rey de Judá, llamado Usías, que Dios lo prosperó en todo, y su fama se extendió lejos, porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios. Este rey le dio por quemar incienso en el altar, lo cual solamente los sacerdotes podían hacerlo. Y por esa soberbia, Dios lo hirió con una lepra en la frente, y así leproso murió. Segundo libro de Crónicas, capítulo 26. A la ciudad de Babilonia Dios tenía que ajustarle cuentas. Oigamos la voz del profeta Isaías anunciando el juicio sobre la ciudad. Parte de esta sentencia dice así: y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra, a las que trastornó Dios. Nunca más será habitada, ni se morará en ella de generación en generación, ni levantará tienda allí el árabe, ni pastores tendrán allí majada, sino que dormirán allí las fieras del desierto, y sus casas se llenarán de hurones, allí habitarán avestruces, y allí saltarán las cabras salvajes, en sus palacios aullarán hienas, y chacales en sus casas de deleite, y cercano a llegar está su tiempo y sus días no se alargarán. Isaías capítulo 13. Por su parte el profeta Jeremías dice: en un momento cayó Babilonia y se despedazó. Tú, la que moras entre muchas aguas, rica en tesoros, ha venido tu fin, la medida de tu codicia, y será Babilonia montones de ruinas, morada de chacales, espanto y burla sin morador. Cómo fue apresada Babilonia, y fue tomada la que era alabada por toda la tierra. Cómo vino a ser Babilonia objeto de espanto entre las naciones. Jeremías capítulo 51. Babilonia pereció y nunca más volvió a levantarse. Alejandro el Grande de Grecia fue el instrumento escogido por Dios para destruir a esa imponente ciudad. Pero como dijimos al principio, que Babilonia, diríamos que cayó Babilonia, pero la religión que ahí se practicaba no cayó, no murió. Los sacerdotes babilónicos tuvieron que buscar otro lugar donde establecerse, y llegaron hasta la India y otros lugares del lejano oriente, donde esparcieron su religión, y aunque los dioses cambiaron de nombre, la religión era la misma. O sea que aquí se pueden ver las dos Babilonias. La Babilonia comercial desapareció, pero quedó la Babilonia religiosa
con toda su idolatría y su paganismo. Y de esta Babilonia que está viva, hablaremos más adelante. Decíamos anteriormente que la Babilonia comercial desapareció hace muchos siglos, pero la Babilonia religiosa siguió viva y aún está activa en nuestro tiempo. Y si queremos conocer sus fundamentos o su origen, nos vamos a remontar al pasado y veamos qué ocurrió después del gran diluvio en los tiempos de Noé. Después de este gran juicio que abarcó toda la tierra, los sobrevivientes, y en este caso hablamos de la descendencia de los hijos de Noé, y específicamente de Can. Este Can, entre otros hijos, engendró a Cus, y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Akkad y Calne en la tierra de Sinar. Génesis 10, versículos 8 al 10. Todos estos territorios los abarca hoy la nación de Irak, en el Medio Oriente. Este Nimrod juega un papel muy importante en la historia religiosa, porque a él se le considera el primer hombre que formó una religión en el mundo. La Biblia dice que este hombre era un vigoroso cazador, y la historia secular nos dice que para ese tiempo las fieras salvajes abundaban por todas partes, y la gente vivía en una continua zozobra, y Nimrod se destacó como un valiente defensor, peleando con las fieras, y por estas acciones heroicas, sus contemporáneos lo elevaron a la categoría de un líder. Pero Nimrod no iba a estar toda la vida peleando con aquellas fieras, y se le vino la idea de edificar muros alrededor de las ciudades, para que éstas estuvieran protegidas. De allí en adelante, toda ciudad que se construía era asegurada con muros para su propia defensa, no tanto por las fieras salvajes, sino por causa de los ejércitos invasores. Pero Nimrod no solamente era un vigoroso cazador, sino que fue el primer poderoso en la tierra. Esta expresión poderoso tiene dos connotaciones en el idioma hebreo. En primer lugar quiere decir hostil, contrario a Dios. Y en segundo lugar quiere decir tirano, o sea, un déspota. Y como gobernante no era raro que actuara así, porque aún su propio nombre, Nimrod, quiere decir rebelde. Pero él no solamente fue un gobernante, sino que también fue el principal sacerdote de la primera religión que él mismo había formado a base de idolatría, cuya liturgia principal era la adoración al sol. Después de la muerte de Nimrod, que fue muy lamentada por los babilónicos, la religión continuó bajo la dirección de su esposa, la reina Semiramis. Esta mujer colocó a Nimrod como el dios solar. Más tarde Semiramis concibió un hijo ilegítimo, a quien le puso por nombre Tamuz, y le hizo creer a la gente que este Tamuz era la reencarnación del mismo Nimrod. De este Tamuz habla la Biblia en Ezequiel 8:14. Y Semiramis apareció como la reina madre, y Tamuz fue presentado como el Mesías, el Salvador del mundo, usurpando el plan divino de Génesis 3:15, que de una mujer iba a nacer el que le aplastaría la cabeza a la serpiente, refiriéndose al Señor Jesucristo, que fue quien le aplastó la cabeza al diablo cuando nuestro Señor moría en la cruz en el Gólgota, Colosenses 2:15. Y la mujer, en este caso, no se refería a María, sino que en una forma simbólica a la nación de Israel. Apocalipsis capítulo 12, versículos 1 al 6. Cuando hablamos de Semiramis, esposa de Nimrod, estamos hablando de la misma diosa que menciona la Biblia, nada más que con otro nombre, como es el caso de Astarte o Astarot, diosa de los sidonios, a quien Salomón se postró para adorarla. Primer libro de Reyes 11:5. Los israelitas apóstatas tenían a esta misma diosa como la reina del cielo, Jeremías 7:18. En Egipto el nombre era Isis,
En Babilonia era Istar, en Grecia era Afrodita, en Roma era Venus, en Asia era Diana, la gran Diana de los Efesios, Hechos capítulo 19, versículo 28. Por otra parte, Nimrod fue representado con el nombre de Bel o Marduk en Babilonia. En Egipto era el dios Osiris, Quemos, el dios de Moab, Milcom, ídolo abominable de los amonitas, conocido también como Moloch, y para los cananeos era Baal, que es el mismo dios Bel de Babilonia. Las naciones antiguas tenían gran cantidad de diosas y dioses, pero los que hemos mencionado son los que ocupan el primer lugar. Babilonia se convirtió en la cuna del paganismo y la idolatría, y por consiguiente el lugar donde estaba el trono de Satanás, y fue hasta el año 487 a.C., cuando el rey Artajerjes echó fuera a los sacerdotes babilónicos de la ciudad, llevando consigo estos la religión que practicaban, y se establecieron en Pérgamo, ciudad del Asia Menor, y continuaron esparciendo su falsa doctrina por todas las ciudades asiáticas. Y Satanás puso su trono en la ciudad de Pérgamo. Apocalipsis 2:13. Explicamos que el dios más famoso que menciona la Biblia es Baal, que quiere decir Dios del fuego y del poder, y su símbolo era un hacha de guerra. También este falso dios representaba la inmoralidad, el materialismo y la avaricia. Cuando Jezabel fue escogida como reina de los sidonios para ser la esposa del rey Acab de Israel, ella hizo un pacto con Baal. Esto quiere decir un pacto con el diablo, que le iba a entregar una ofrenda especial, y esa ofrenda era su esposo y todo el pueblo de Israel. Y ya todos conocemos la historia, y todo lo que hizo Jezabel durante su mandato como reina, porque quien mandaba era ella y no el rey Acab. Jezabel tenía nada menos que 950 sacerdotes, quienes comían de balde, porque ella los mantenía con los impuestos que pagaba el pueblo. Primer libro de Reyes, capítulo 18 y versículo 19. A 450 de estos sacerdotes impíos, Elías los degolló, porque no pudieron demostrar que Baal era Dios. Primer libro de Reyes, capítulo 18, versículos 20 al 40. Con el tiempo, la religión babilónica se fue extendiendo por muchos lugares, y llegó a tener tanta influencia que aún los líderes religiosos llegaron a ser más respetados que los mismos gobernantes. Cuando el imperio griego cayó en el año 65 a.C., Roma entró en el escenario mundial, primero como una república y después como un imperio, siendo Julio César el primer emperador romano. A este le siguió Augusto César, quien tomó el mando del imperio en el año 31 a.C. hasta el año 14 después de Cristo, gobernando 45 años. En este gobierno fue que nació nuestro Señor Jesucristo en Belén de Judea, según Lucas 2, versículos 1 al 7. Este Augusto César fue el primero que reclamó adoración hacia su persona, haciéndose pasar por Dios, y mandó hacer estatua de él mismo para que fuera adorado. Y los demás emperadores continuaron con este mismo sistema. Y esta fue una de las causas principales de la persecución imperial en contra del cristianismo. Explicamos que los gobernantes babilónicos, influenciados por la religión, implantaron el culto a la carne, poniéndose ellos mismos como dioses, y adoptaron el título de Pontífice Máximo. Y con este título, según ellos, traspasaban el ámbito terrenal para entrar a gobernar en el mundo espiritual. Aclaramos que cuando nuestro Señor Jesucristo nació en Belén de Judea, Babilonia ya no existía como imperio, pero la religión, el sacerdocio, las costumbres y los títulos no habían desaparecido, y Roma los adoptó en una forma íntegra, comenzando con el título de Pontífice Máximo. Y como dijimos que este título representa gobierno absoluto en lo terrenal y en el mundo de los espíritus, esto por supuesto que no tiene lógica, no tiene sentido y por supuesto no tiene apoyo bíblico, pero así son los hombres cuando ellos quieren ser dioses. Los emperadores romanos se proclamaron como dioses y el pueblo tenía que adorarlos como tales. Y como dijimos anteriormente, la persecución contra el cristianismo
se debió más que todo a la posición que adoptaron los cristianos de no postrarse ante las estatuas de César, porque la orden imperial era que todo el mundo tenía que proclamar que César era el Señor. Y cuando los cristianos se negaban a hacer esta proclama, y lo que hacían era proclamar que Jesucristo era el único Señor y no el César, esto era motivo más que suficiente para que se les decretara persecución contra ellos. Pero los emperadores romanos no solamente se proclamaban dioses, sino que las monedas que acuñaban llevaban la imagen del emperador y se consideraban sagradas. Y esta era la razón por la cual la moneda romana no podía entrar al arca de Dios en el templo de los judíos en Jerusalén. Y toda ofrenda tenía que hacerse en moneda hebrea, que era la que usaba el Sanedrín. El Sanedrín era el parlamento religioso compuesto por 70 personas, y lo integraban los sacerdotes, los ancianos, los escribas, los fariseos y los saduceos. Y todo este grupo era dirigido por un jefe, conocido como el sumo sacerdote, haciendo un total de 71 personas con el que los dirigía. Cierta vez el Señor se encaminó al templo y encontró allí a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados, y luego el Señor hizo un azote de cuerdas y a azotazos los echó fuera del templo. Los animales que allí se vendían eran destinados para el sacrificio, como ser bueyes, ovejas y palomas, y los cambistas eran los que cambiaban la moneda romana por la moneda hebrea, porque para los judíos la moneda romana era una abominación, porque llevaba la imagen del César. Otra vez los fariseos le hicieron al Señor una pregunta comprometedora y le dijeron: dinos, pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: de César. Y les dijo: dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Mateo 22, 15 al 22. Notemos que la moneda tenía una imagen que era la de César, y una inscripción que decía Pontífice Máximo, la cual estaba escrita en idioma latín, que era el idioma de los romanos. Y ese título era el más grande que se podía obtener, aún más que el de emperador, porque el emperador estaba limitado al dominio terrenal, pero como máximo pontífice adquiría el título de Dios. Actualmente el Museo de Londres conserva algunas de estas monedas antiguas. Todos los emperadores fueron ostentando este título, y esto duró hasta el año 376 de la era cristiana, cuando el emperador Graciano se negó rotundamente a heredar ese alto grado de pontífice máximo, porque lo consideró pagano y blasfemo, y él tuvo que reconocer que él era solamente hombre y no Dios. Pero ya para ese tiempo la religión católica había escalado una alta posición, tanto en lo religioso como en lo político. Explicamos que el catolicismo romano dio sus primeros pasos con la falsa conversión del emperador romano Constantino en el año 313 de nuestra era. En el año 325 se oficializó la religión con el primer concilio que se llevó a cabo en una ciudad del Asia Menor conocida como la ciudad de Nicea, y este concilio fue conocido como el Concilio de Nicea, el cual fue presidido por Constantino, ya que él se consideraba como cabeza de la iglesia. En el año 376, Graciano, el emperador romano, despreció el título de Pontífice Máximo, y en el año 378, el obispo Dámaso fue el primero en adoptar este título, por cuanto Graciano lo había rechazado, y de esta manera el obispo católico romano se convierte en el primer hombre Dios dentro del catolicismo.
De ahí en adelante los obispos católicos ostentaron este mismo título y el catolicismo romano cada día se hacía más fuerte. Y después de la caída del Imperio Romano en el año 476, la religión católica escaló otras posiciones más altas y en el año 590 se decretó un puesto más alto que el de obispo y apareció el primer papa, cargo que recayó sobre Gregorio I y fue el primer papa que se sentó en el trono del Vaticano. En las lujosas vestiduras con que fue coronado este papa iba incluida una tiara que es una triple corona, que la parte de arriba simboliza la cabeza de un pescado con la boca abierta. Al pie de esta tiara tenía escrito Máximo Pontífice y otras letras en latín decían Vicaris Filii Dei. Esto quiere decir representante del Hijo de Dios en la tierra. Pero con respecto a la doctrina católica romana surge una duda. ¿A quién representa el Papa? ¿A Cristo o al Anticristo? Continuaremos.